Bueno, bienvenidos a esta transmisión especial de El Heraldo de México, el Heraldo Media Group. Salvador. ¿Cómo estás, García Alejandro Soto, Cacho? ¿cómo Muy buenas estás? tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión a través de la televisión y a través de la radio también en el 98.5 del FM. Hoy para analizar con nosotros dos especialistas. Dos Que nos hacen especialistas favor en de acompañarnos. este tema para analizar el discurso que ha concluido en el Zócalo con motivo del primer año de gobierno. Nos acompañan esta tarde y saludamos con gusto y lo recibimos a Alberto Asís Nasif. Él es profesor investigador del CIESAS y politólogo. Bienvenido, Alberto. Gracias. Gusto tenerte Gracias, aquí. También nos Alberto. acompaña el maestro José Antonio Crespo, doctor, analista político, historiador, investigador y profesor afiliado del CIDE. Bienvenido. ¿Qué tal? Lo que viene aquí, ¿Qué tal? Doctor, pues vaya, ¿por dónde empezamos, Alejandro? Pues un primer comentario, ¿no? De Una primera ustedes impresión del mensaje. sobre lo que escucharon ahora. Bueno, yo diría que estamos en el cuarto informe de este año y seguramente tendremos 3 cada año, con lo cual dice uno, bueno, evaluamos un año entero, pues sí, se cumplió un año, pero eso también se hizo en septiembre y de pronto también en el aniversario del triunfo de López Obrador. En fin, quizás tendríamos que evaluar, digamos, lo de los últimos 2 meses, ¿no? Que es desde septiembre para acá, pero generalmente se hace el balance global. Y lo que dijo López Obrador ahora, pues es un poco, desde luego, la repetición de su programa general, el discurso, etcétera, y luego ya específicamente lo que ha hecho con los programas sociales, con lo que ha hecho, digamos, en la reforma administrativa, la cuestión de la austeridad, la lucha contra la corrupción. Pero sí creo que un año es muy pronto para poder evaluar y se puede caer en el error, y creo que muchos caen en el error, de evaluar lo que sucedió el primer año, hacerlo extensivo a todo el sexenio. Eso no necesariamente tiene que pasar, lo cual no quita que evaluemos lo que pasó en el primer año. Claro. Pero decir, si lo que pasó en este primer año necesariamente va a ser ya la evaluación de todo el sexenio, pues creo que no. Hubo malos años también en algunos de los gobiernos neoliberales, malos años en crecimiento, por ejemplo, y terminaron creciendo, pues digamos, no tan bajo, ¿no? Incluso Salinas de Gortari creció al 4% en promedio en su sexenio. Claro. Un año que parece muy largo, Alberto, y un mensaje también largo, casi hora 20 se tomó el presidente para dar este discurso. Las cifras, como bien decía José Antonio, son las mismas que escuchamos el 1 de septiembre. El mensaje final, el mensaje político, ¿qué te pareció? Bueno, me pareció que hay una suerte como de presentar a la 4T como una narrativa, digamos, que se va construyendo, no tanto en términos de etapas así muy definidas, sino en términos de un proceso que se va construyendo. Me pareció interesante una cosa, es decir, él pide un año más como para establecer las bases de lo que es su proyecto de gobierno, y en ese sentido creo que cuando en una encuesta reciente le preguntan a la gente cuánto tiempo hay que esperar para exigirle resultados al presidente, poco a poco se va moviendo la gente que pensaba un año a decir hay que tener más paciencia, es decir, hay que darle más tiempo. Esa cantidad de gente se va incrementando, y los que pensaban en un año saben que los problemas se han ido agravando. El tono general me parece de una forma muy optimista, o sea, es un discurso muy optimista con poquísima autocrítica, yo diría, en donde yo resaltaría algunos elementos. Primero, el cambio de reglas, como está estructurado el discurso. Cambiamos tales leyes, cambiamos tales normas. Luego, un gran espacio a la redistribución de los recursos. O sea, hemos redistribuido becas, ayudas, apoyos, etcétera, como el corazón del proyecto de la 4T. Y finalmente, bueno, pues lo que podríamos decir, el tono López Obradorista, esto de los mensajes más político-ideológicos, yo diría, que muchos lo clasificarían como ese populismo de libro de texto, para ponerlo en esos términos, que no se corresponde ni con la política económica ni con el cuidado que ha tenido en manejar la hacienda pública. Yo no vi autocrítica, ninguna. No la hay, ¿la viste?
algo mencionó del crecimiento Sí, económico. que no ha habido Pero, crecimiento. vamos. Muy leve. Solamente es decir, solamente porque además que no ha es habido un crecimiento. hecho. Pero es un hecho. eso no es una autocrítica. No, es reconocer un reconocer hecho. un Porque hecho. incluso en seguridad, que es uno de los temas donde más se reprueba la gente en este momento su gobierno o más mal calificado salen las encuestas, Pues le pasó la se responsabilidad dedicó a todo el Calderón tiempo a otra vez. Calderón, decir que el sexenio de Calderón ha sido el más violento, lo cual ya lo sabíamos, dicho sea de paso. Ahora, los símbolos también son importantes, Alejandro, hay varios símbolos aquí, desde la corbata, esta con Sí. todos los escudos que ha usado la República, hasta la presencia de la esposa al final, vestida de rojo, la colocación del templete, que no sé si se fijaron, estaba de espaldas a la A la catedral sí. Metropolitana. Sí. Bueno, regularmente ahí ponen los templetes para estos Sí. actos. Aunque cuando arrancó estaba del lado Sí. de Palacio. Sí, a mí me llama la atención la ausencia de la autocrítica, ese gran espacio, como dijo Alberto, dedicado a la repartición de los recursos, y le dio 8 minutos al tema de la seguridad, porque además fue muy sutil el cambio de hablar de la seguridad y la nueva estrategia de seguridad pública que yo no conozco ni entiendo Nadie la aún. conoce. Y empezó a hablar entonces ya del caso de los desaparecidos de Ayotzinapa y de las Fuerzas Armadas en sus Lo de labores. Culiacán. Y lo de Culiacán, pero ya Sí, muy de yo diría salida, que ahí ¿no? hay dos elementos que podía haber presentado, como el decir, bueno, la economía, no estamos creciendo, se debe a una serie de circunstancias internas, pero también externas, etcétera. Hacer como un balance un poco más frío y con más contenido, con más densidad. Y por supuesto, la parte de la inseguridad, yo creo que le dio la vuelta, hábilmente, podríamos decir, es decir, la estrategia va a las causas, ¿no? Y bueno, necesitamos más tiempo y lo que hemos hecho, digamos, aunque no ha salido, pues pero ahí vamos y va a resultar. O sea, yo tengo fe y estoy convencido, etcétera, pero no hay realmente un análisis importante ni mucho menos una autocrítica. Y creo que ese es el problema fundamental más urgente que todos los demás, ¿no? Entonces, vamos a pacificar, a serenar, pero el país no da ninguna muestra de que vayamos a serenarnos ni a pacificarnos. Ni la estrategia, nada. como dice Alejandro, nadie la conoce, dice Yo no que la está conozco. contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, pero nadie No, la... está muy clara y es que ha habido cambios también porque durante la campaña su estrategia básicamente estaba basada en las becas a los jóvenes, en mejor distribución del ingreso, en mayor empleo, porque decía eso es lo que genera que la gente las se vaya al causas. narcotráfico, etcétera. Bueno, los expertos dicen, esa es una de muchas variables, o sea, sí es una variable que puede incidir, pero es una de muchas. Además se tarda. Además, no sabemos, por ejemplo, los programas sociales, que en principio podemos estar totalmente de acuerdo con que se generen mayores oportunidades para grupos que han estado abandonados, pero no sabemos los resultados, si van a ser los adecuados o no. Entonces, mucho de lo que se ha hecho hasta ahora, creo que no tenemos todavía los resultados. El combate a la corrupción, pues suscribimos y apoyamos que efectivamente se haga a nivel administrativo, etcétera, pero realmente están bajando ya los índices de corrupción, todavía no lo sabemos, no hay indicadores. Y así también muchos otros, por ejemplo, la distribución del ingreso. ¿Hay un esfuerzo de distribución del ingreso? Pues creo que sí, lo estamos viendo con los programas sociales. Los indicadores de que se está reduciendo, se va a reducir, tendremos que esperar más tiempo para ver qué tanto se logra mucho de lo que se está haciendo ahorita. Ahorita es muy pronto, un año efectivamente. todavía es muy pronto. Aunque despliegues tú un gran esfuerzo, no tiene los indicadores. Él puede asegurar desde luego en su discurso que sí, que ya está, pero no tenemos los indicadores de los resultados. Sí, que la corrupción se acabó. Y lo Él mismo puede con la decir. inseguridad, es Sí. decir, él puede apostarle a que su estrategia, esta que no sabemos bien en qué consiste, solo algunas partes, que se va a traducir en serenar a México, como él dice, bueno, no podemos saberlo todavía, es muy pronto. Por lo pronto pide un año más de gracia, ¿no? Sí. Así se Sí, y me interpreta lo que parece dice. que la percepción de la gente, según algunos estudios que se han hecho, es bastante positiva. Es decir, la gente considera que está mejorando su condición, aunque no tenga muchas facilidades para conseguir empleo o no tenga más ingresos. Sin embargo, la percepción general es más positiva que en el pasado. Eso también me Porque llama hay la algunos atención. aspectos positivos, Porque por hay, ejemplo, lo por del salario supuesto. mínimo, Sí, claro, que ha subido, pues decía. claro que a mucha gente le Y- repercute positivamente. y yo Los subrayaría programas la- mismos también les llega a muchos sectores, Sí. pues un dinero, ¿no? Alguna ayuda, Sobre todo becas, a las etcétera. bases sociales. Sí. que El presidente habló de un ahorro de 200,000 millones Por en el- este primer año de por el gasto gobierno, de presidencia, por dijo, la ¿no? austeridad, Ujú. que yo no sé si se han ido en esa repartición de recursos, que seguramente a algunas personas les habrá beneficiado, pero yo creo que se podrían sentir un poco más esos 200,000 millones en la economía, en la calle, ¿no? Es que por un lado efectivamente está la austeridad
que también se ha criticado, no la idea de la austeridad, porque ciertamente habían muchos gastos superfluos en distintas instituciones, secretarías y demás, gastos, privilegios, etcétera, no, sino que se le pase la mano con la austeridad y que empiece a tocar músculo, que no se queda solamente en la grasita, sino que empieza a tocar músculo que se traduce o que se ha traducido hasta ahora en este primer año en un descenso de la eficacia y del desempeño de muchas instituciones. Esa es la parte que se le puede criticar. ¿A dónde van esos recursos? Pues seguro que una buena parte a los programas sociales. Ahí, de hecho, él lo dice, se han destinado a los apoyos sociales. Incluso se puede considerar, por ejemplo, que en gobiernos anteriores, por ejemplo el de Peña Nieto, el reparto también llegaba a una gran cantidad de millones de mexicanos, de millones de familias. Sí hay esa parte, pero creo que ahora la novedad es que se está rompiendo el castigo salarial que hubo durante 35 años. El famoso, ¿no?, cinturón que y los tenían ajustados. Los mecanismos, a mí de los cambios más importantes se me hace ciertamente el de la reforma laboral, es decir, que permite un nuevo campo para generar ahí un actor que no existía, en generar condiciones para una mayor equidad, negociación real de condiciones de trabajo, contratos auténticos, etcétera. Creo que eso va a generar en los próximos años un cambio importante de fondo. Eso me parece que es una de las cosas más positivas, digamos, ¿no?, en términos del balance. Estamos viendo allá en el Zócalo que está saliendo el presidente. No sé si pudiéramos hacer algún enlace para allá para ver esta salida un poco pues de rockstar que tiene el presidente, ¿no? Está yendo a dar autógrafos. Es que es uno de los, esto que menciona Salvador es una de las cosas que les quiero preguntar a ustedes dos. ¿Qué opinan del evento en sí? Esas tomas abiertas con un Zócalo tapizado, pues, tapizado no repleto, no sé si coincidan, mucha gente. Un enorme templete, la salida de él saludando, la esposa al lado, los hijos al frente, Mujica, los muñequitos, las banderolas, los letreros. Yo creo que está en alguna reminiscencia. Está en su ambiente, desde luego, ¿no? Por supuesto, es lo que mejor hace, yo creo, hacer campaña, estar con la gente, decirles lo que quieren escuchar. Es muy bueno para eso, lo ha hecho. Y yo creo que por eso tenemos 4 informes este año, claro, porque es una campaña permanente. Él sí está pensando, desde luego, en mantener apoyos, no para él, o no necesariamente, pero sí para su partido, para darle mayor continuidad a lo que es su proyecto. Él siempre ha hablado de que este proyecto tiene que ser irreversible, tiene que estar bien fundamentado. Entonces, él está en campaña permanente y estos actos son muchos actos de campaña que vuelven a acercarle al público, no solamente a los que están ahí presentes, claro, y es donde mejor se siente, es donde mejor se desempeña. Ya en los resultados de gobierno iremos viendo a lo largo del sexenio, pero de hecho, en hacer campaña es muy bueno. Este mensaje final al pueblo, ¿no?, que hace toda una elegía al pueblo, y cerrando con la frase de Juárez, sí, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Sí, sí. Es parte pues del discurso, del mensaje. Sí, yo diría que hay una palabra así que definiría esto, que es el esfuerzo permanente por tener cercanía con la gente, o sea, quitando todos los obstáculos y de esa parafernalia del poder que se había generado en los últimos sexenios, digamos, en este país, y que se simbolizaba, digamos, en ese aparato de seguridad que rodeaba al presidente. Todo eso lo quitó, y hay una comunicación permanente, es decir, si hay un contacto, conecta, digamos, yo creo. El acto, tú decías, el evento, la gente le pusieron sillas ahora en el Zócalo, sí, estaba más cómodo a pesar del solezazo que había, ¿no? Y creo que de alguna manera es hablarle a su base, ¿no?, y de alguna forma tratar de mantener a sus votantes que no son su base dura, digamos, ¿no?, también. Y por ahí algunas ligeras descalificaciones a los conservadores, los adversarios, que siempre es como parte de su discurso estratégico, ¿no?, de estar marcando la diferencia entre el pasado y el presente, entre lo que fue y lo que ahora es. Sabemos que esa es la estrategia que más resultados le ha dado, la que más le gusta, en la que más se siente cómodo. Pero además de esa ausencia de autocrítica, al mismo tiempo, no olvidemos, se llevaba a cabo una marcha, no sé qué tan numerosa, pero de gente que no está de acuerdo con todo lo que él ha hecho hasta este momento en el primer año de gobierno. ¿Y los ignoró? Claro, no hubo ningún mensaje para ellos, salvo estas alusiones a los adversarios, ¿no? Sí, pero, por supuesto que no es nada más la cuestión genérica a los adversarios, conservadores, corruptos, los que trajeron a Maximiliano, en donde mete a todos los que le cuestionan lo que sea. No importa la diversidad, los tonos, el nivel de crítica, si son críticas argumentadas o no,
todos están en el paquete de los adversarios, conservadores, etcétera. Pero ese es un discurso precisamente que les sirve para mantener a su base dura y a la base que lo está apoyando, decir, a esos ni les crean nada, ¿eh? Es decir, todo lo que digan es interesado, están defendiendo privilegios, quieren derrocar al gobierno, quieren que México Esos se no son hunde. pueblo, Y eso entonces. les sirve, porque entonces a su amplia base digan, yo les estoy diciendo lo que está pasando, yo les doy la interpretación de lo que está sucediendo en México. Solo un adversario lo refiere por su nombre y es Calderón, ¿no? Sí, o sea, Calderón fue ahora varias El veces nuevo lo villano favorito. el punto. Ya El no es punto. Salinas, Sí. ahora es Calderón. No, y a veces es Fox también, ¿no? pero Fox casi tiene poco, una, ¿no? una animadversión Es Calderón importante. ya. Oye, Pero Alberto, yo diría pero no- que es positiva la expresión de Ajá. que haya otras manifestaciones en contra, etcétera. Eso desde el punto de vista democrático, qué bueno que sucede. Ahora, que están usando el caso de la familia Levarón, eso ciertamente les Sí. vino como anillo al dedo para empezar a golpear o a impugnar la cuestión de la inseguridad, que sí es un problema real y sensible, y a partir de ahí articular como una suerte de oposición que todavía se ve como muy debilitada, yo diría, muy Pero poco fuerte, ¿cómo ven ustedes? muy Digo, poco orgánica. lo veo difícil, pero no hubiera sido positivo o no les hubiera gustado a ustedes que de pronto lanzar algún mensaje así a esa oposición que podrá ser minoritaria, podrá ser lo que quieran, pero que también es pueblo, porque para él el pueblo solamente es los que están con él, los que piensan con él. A ver, él lo y había los dicho demás no. claramente, pues así lo dijo Sí. cuando invitó a este evento, la invitación era bastante clara, ¿no? Siempre dijo es agradable reunirnos con los que piensan como nosotros, ¿no? O sea, me parece claro que el mensaje... Pero él desde- es presidente de todos los que, todos, Sí, incluso ahorita hasta se los que hubiera no visto piensan muy como- bien, muy elegante, Yo también como lo decir, creo. yo recibo lo que Pero ustedes están expresando y de alguna manera soy receptivo a Pero lo que ustedes... eso hemos dicho desde que Pero tomó bueno. posesión, decir, un discurso más conciliador, un discurso que convoque a todos para enfrentar los problemas que son comunes a todos. Ahora el de la seguridad, pero son muchos, desempleo, injusticia social. No, él mantiene el discurso Discurso para polarizado. su base. Sí, polarizante para Polarizado. su base. Ahora, Muy maniqueo. ¿Por qué? Porque es parte, digamos, del mantener la lealtad. Lo hemos visto en otros gobernantes en otras partes del mundo. No es una ocurrencia de él, el mantener este discurso tan bipolar. Claro. sí, Ahora, esa polarización de alguna manera es de dos partes, ¿no? Y como le dicen los argentinos, esa grieta, digamos, que se ha formado, que se ha polarizado en muchos países, o sea, hay una campaña diaria permanente en contra también, ¿no? O sea, no solo él los llama adversarios, conservadores, fifí, No, etcétera, no, los es de los dos califica, lados. sino de los otros lados hay cantidad, digamos, de mensajes, de bots en redes Totalmente. sociales, en Pero todos ¿quién lados. tendría mayor capacidad en este país o en otros países para tratar de cerrar esa brecha? el presidente, El jefe de Estado, que a él le como jefe de corresponde esa Estado parte. pudiera empezar a mandar esos mensajes de conciliación, y es probable que de la polarización, que efectivamente existe, se empezara un poco a... Yo tengo la duda de si lo hace convocando, digamos, en un sentido a la unidad nacional, pueda en estos momentos hacer cambios, que es lo que quiere hacer. O sea, yo creo que cuando él considere que hay una base más estable de su proyecto, incluso puede todavía permanecer o decir, venga la unidad, vamos a trabajar juntos, etcétera. Pero mientras no, está como en la batalla Por de eso- hacer los a ver, cambios. Yo no sé si sea así cuestión es, de por- tiempo o ya sea un estilo muy personal de López Obrador que no va a cambiar. Por eso decía que es parte Tengo de la esa duda. estrategia, no Sí, solamente tengo una esa cuestión duda. Ahora- de él, es una estrategia. Sí, la parte de la Sí, relación claro con que Estados sí, Unidos que él aborda esta respuesta a la propuesta de Trump, habla del caso Culiacán, habla del caso Levarón, que por cierto hay un detenido hoy del caso Levarón, lo está reportando la Fiscalía General de la República, más adelante le damos la información, pero este mensaje a Donald Trump, así como mantiene este discurso de polarización y de confrontación constante aquí interno con sus adversarios, con Trump es muy cauteloso y hoy, Una sedita. aunque hay un mensaje, no hay un mensaje, digamos, ríspido hacia la propuesta de Trump de intervenir en México. Yo creo que es también, eso sí es una estrategia muy, muy clara. Él sabe el tipo de personaje que es Trump, sabe la importancia de la relación económica, comercial, fronteriza, política, etcétera, con Estados Unidos, y sí ha sido muy cauto en ese sentido, ¿no? Y hay la crítica de decir, ha sido como entreguista, le está dando todo, le concede todo, ¿no? Pero cuando ve uno el tamaño, digamos, de la otra parte, es como, yo diría que ha sido un asunto positivo, porque si él empieza a confrontarse con Trump y con el gobierno de Estados Unidos, creo que nos llevaría a un
desastre en términos mayores. Entonces, no le da herramientas a Trump tampoco para que... De por sí Trump golpea permanentemente al país, pero él también ha sido cuidadoso con López Obrador, hay que decirlo, ¿no? O sea, Sí, hay una sí. cierta corresponsabilidad, es decir, a pesar de que no es alguien que piensa como yo, que Quizás, es un- quizás no con un el hombre- país, porque al país le ha pegado con todo, pues, Sí. ¿no? O sea, No, pero la figura de López Obrador sí la ha mantenido, Sí, digamos, sí, sí. más o menos. Y yo creo que en ese respetado. nivel de política, ¿no? Correcta, ha mantenido cierta estabilidad en la relación, que se pueden hacer cosas y se están negociando. O sea, creo que el trabajo de Brad, pues ahí hay que revisarlo a fondo de lo que Sí. se está haciendo, ¿no? En Por- muchos asuntos. Ya que hablamos de esto de Trump, por un lado rechaza los ofrecimientos que ha hecho de Trump ayuda. para ayudar a México e intervenir en ciertos temas que tienen que ver con narcotráfico o con la Seguridad. delincuencia organizada, y dice no intervención y somos soberanos y demás. Pero condena un golpe de Estado dicho con todas sus letras por él mismo en el templete en Bolivia, y llama demócrata a Evo Morales. Entonces, ¿dónde quedó la no intervención? No, pues está manteniendo, digamos, creo que con habilidad hasta ahora, es decir, su compromiso con el Foro de Sao Paulo, del que Morena es parte, y que ahí hay un compromiso de decir, nos tenemos que ayudar entre los partidos y los gobiernos que Ideológico. surgen de ahí. Entonces, no nos metemos con Maduro en Venezuela, aunque todo el mundo se le eche encima, a Evo incluso lo traemos, etcétera. Sí, con un elemento de intervencionismo, porque Evo desde aquí está interviniendo en la política de su país, desde acá, y organizando cosas y demás. Bueno, pero con Estados Unidos sí, efectivamente, pues dada la fuerza y la personalidad de Trump, la fuerza de Estados Unidos sí mantiene una política totalmente de suavidad, de tranquilidad, nada de rigidez. Ahí sí le genera, yo creo que una situación en la que por eso pone a Ebrard a decir, tú arregla ahí lo que Tú tengas que encárgate de arreglar, etcétera, porque si nos puede meter en problemas. Simplemente ahí sería el cambio de discurso de cómo era cuando era en la oposición, como en muchos otros temas vemos. En la oposición es una cosa totalmente, y cuando llegas al poder es otra, ¿no? Otra distinta. En muchos temas. Vamos a hacer contacto vía telefónica para escuchar una reacción a este mensaje por la parte opositora. Está en la línea telefónica el presidente nacional del PAN, Marco Cortés. Marco, muy buenas tardes, los saludamos con gusto. Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. Tenemos aquí invitados a Alberto Asís, también está el maestro el doctor José Antonio Crespo, Alejandro Cacho y su servidor. Su primera impresión de este mensaje, de lo que nos dice hoy el presidente con motivo de este primer año de gobierno. Primera reacción, yo diría la de miles de mexicanos que salieron a marchar, no solo aquí en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país, y salieron a marchar en paz, pero con decisión y valentía a exigir resultados ante el pésimo trabajo del gobierno. Marco, vamos a tratar de restablecer la llamada porque estamos teniendo problemas para escuchar bien lo que nos está diciendo la opinión. El partido pues, más importante de la Marco oposición. Cortés, que por cierto estuvo en la marcha esta de los opositora. opositores en el Paseo de la Reforma, ¿qué decir de esa marcha, de su convocatoria y del hecho mismo que, por cierto, no es la primera? No, de hecho yo creo que incluso están incurriendo en convocar demasiado seguido esas marchas porque se desgastan. Entonces mucha gente que pudiera estar en una disposición, digamos, de protestar por lo que no le está gustando este gobierno, pues de pronto dicen, oye, no, pero es que cada 2 meses o 3. Hoy era comprensible que hubiera una marcha así, ¿por qué? Porque se cumple el primer año de gobierno y porque iba a contrastar, digamos, con el evento del Zócalo. Pero sí creo que de pronto, por un lado, se va desgastando tanta convocatoria a esas marchas. Por otro, hay una parte del discurso ahí también muy extremo, ¿no? De crítica al gobierno, así, de posiciones de pronto muy extremistas de la parte de, digamos, de los críticos y los opositores. No es homogénea la crítica. López Obrador lo presenta así porque sí le conviene en el discurso frente a sus bases, pero la crítica, los disidentes, los opositores no son homogéneos. Sí, yo diría que no han logrado generar, digamos, una narrativa de crítica contraria, de oposición, con cierta coherencia y con peso político importante. Es decir, después del realineamiento del año pasado y el revolcón, digamos, de lo que quedaron los partidos de oposición ahora, PAN, PRD, PRI, etcétera, etcétera,
pues no han logrado hacer un frente. Entonces son estos pequeños movimientos ahí, pero todavía como muy, muy desnutridos, sobre todo porque el país que heredaron, ¿no?, de sus gobiernos, los gobiernos del PAN y del PRI, pues es un país, es un desastre. Es decir, el punto de arranque de ellos es decir, éramos Suiza o Dinamarca y ahora nos vamos a ir a Venezuela. Eso nadie lo cree, ¿no? O sea, era un desastre el país, ¿no? Y entonces, por eso creo que tienen muy poca confiabilidad y no van a crecer. Es decir, tienen un techo ahí muy claro en donde se van a mantener muy pequeñitos, yo diría, los próximos 1, 2, 3 años más, no sé. Ya está nuevamente en la línea telefónica Marco Cortés. Lo escuchamos, Marco. Les decía que ahí está la reacción de la sociedad que salimos a marchar sin colores partidistas, pero sí con valor, decisión, de exigir al gobierno resultados, porque efectivamente las cosas en México no estaban bien, pero lamentablemente hoy están peor en economía, peor en seguridad. Se han cancelado proyectos que eran exitosos, como el Seguro Popular, estancias infantiles o bien pueblos mágicos. Vivimos en un México que no se había tenido precedente en el número de ejecuciones, de robos, secuestros, y esto es lo que está pasando en nuestro país, y por eso hoy la sociedad salió, protestó en muchas ciudades del país y exigió resultados y que se rectifique el rumbo. Y yo hoy encuentro a una sociedad valiente, decidida, y el reto que tenemos es podernos cuestionar, poder ser esa fuerte y clara oposición para que podamos construir entonces una alternativa rumbo al 2021 que nos dé contrapesos y equilibrios en México. Marco Cortés, veíamos hace unos días encuestas que hablaban sí de una caída, por ejemplo, de Morena en la intención del voto importante, pero un dato preocupante que ni el PAN ni el resto de los partidos, el PRI, Movimiento Ciudadano, captaban esta inconformidad que se está expresando ciertamente en algunos sectores de la sociedad mexicana. ¿Qué atribuye usted eso? ¿Qué está faltando en el caso del PAN, como el principal partido de oposición que tenemos en este momento? ¿Qué está pasando para, como bien dice usted, canalizar esa oposición al gobierno? Eso va a ocurrir como fue el 2019, cuando muy al inicio del año en una encuesta pintábamos fuertes y competitivos y terminamos ganando los municipios de Aguascalientes, de Durango, el Congreso de Tamaulipas. Va a ocurrir cuando tengamos candidatos, cuando en el 2021 tengamos las campañas y venga la elección. El necesario contrapeso, y la gente tendrá que ver en lo local quién es la mejor opción y cómo poder lograr esos equilibrios que hoy México tanto demanda. Sí. Marco Cortés, gracias por tomar la llamada. Al contrario, un fuerte abrazo para toda la mesa. Igualmente, hasta luego. Bueno, yo creo que él lo describe muy bien, es decir, es una reacción, son una reacción muy anti, ¿no? Piden resultados, ¿no? Pero bueno, hay un 68% de la población que, según muchas encuestas. Siguen aprobando, digamos, la gestión del presidente, que es alto, no consideran, es alto para un primer año, es el más alto, que no consideran que el país está peor, sino que está en un movimiento de cambio, cambio importante, tal vez marcando esa frontera entre el crimen organizado y la autoridad, tal vez marcando esa frontera entre la corrupción y la honestidad en las formas de gobierno, ¿no? Y en una redistribución que parece que va hacia programas de corte universal, que ese sería el mecanismo y la idea fundamental de esto, ¿no? Parte del discurso del observador, que yo creo que es muy, muy aceptado por sus seguidores, por mucha gente, es esto que vemos ahorita es parte de la transformación. Por eso él recurre mucho, no lo utilizó esta vez, o no lo registré de eso, es disculpen las molestias que les hacen las obras. Porque parte de su discurso es tenemos que destruir todo lo que había antes que estaba mal o lo que estaba podrido, que era mucho, para de ahí entonces ya construir lo nuevo, ¿no? Vino viejo, nuevos odres, toda esa fraseología que él utiliza, que lo dan por válido, a lo mejor con razón, eso lo veremos en los próximos años, no lo sé, lo dan por válido sus seguidores, decir, bueno, pues claro, es que ahorita están moviéndole todo y entonces pues obviamente lo que vemos primero pues es resultados que no son los deseables, pero es la parte para la construcción en adelante. Yo no sé si eso va a resultar así o no, tengo desde luego muchas dudas, pero es un discurso coherente que lo validan
ese 60 o 68% de la gente. Y por eso le están dando más tiempo, lo que decía Alberto. Es decir, le dábamos un año, no, bueno, pero es que las cosas no son tan fáciles, es que Hay ve que lo que darle otro heredó, año, incluso en seguridad, vamos a darle 2, 3 años. Por eso yo creo, y del otro lado una oposición muy fragmentada, muy desprestigiada, muy desarticulada entre ellos mismos, yo creo que sí le va a dar todavía para que en el 2021 llegue con mucha fuerza. Antes Eso de es concluir interesante, esta mesa, estas opiniones, escuchemos a Porfirio Muñoz Ledo, el diputado Porfirio Muñoz bien. Ledo, que está en la línea telefónica. Servidor. Diputado, gracias por tomar la llamada. Pues aquí saliendo del Zócalo. ¿Qué opinión Me da le merece mucho este gusto que me discurso? llames. ¿Qué opinión del discurso y del primer año del gobierno del presidente López Obrador? Mira, yo creo que fue esencialmente coherente, porque en las mañaneras, en las entrevistas que hace, toca algunos problemas o el filo de otros problemas y no alcanza el desarrollo de la idea. Aquí me parece que estuvo muy lógico, incluso muy ordenado, terminando por la parte de política exterior y la migración. Ahora, los juicios de valor corresponden a la auditorio, a la gente que escuchó. Para mí, lo importante es que dio la idea y dio cifras, daba la idea y daba cifras. Entonces, eso permite, que no es un discurso de un día a las 12, es de mucho valor, es una lectura. Yo recomiendo que quienes lo oyeron lo lean, sobre todo que estábamos ahí, curiosamente, estábamos asándonos y se hagan una idea. A mí lo que me llama la atención siempre, pero cada vez más, es la parte emocional. El presidente vive con intensidad lo que está viendo, está convencido absolutamente. Y respecto a lo que estabas hablando con tu otro entrevistado, ha dicho desde antes, desde que era candidato, que él iba a hacer 2, 3 años transformaciones de base para la segunda parte del sexenio, pues avanzar en muchos terrenos. Eso lo vamos a tener que ver de aquí entonces. Y a mí me parece acorde con sus últimas declaraciones un mensaje de hoy que ya está renunciando a hacer una nueva constitución. Más bien dice que con estas reformas va a ser suficiente. Es un tema discutible, pero hay que tomarlo en cuenta. Estoy muy contento, digamos, porque el informe no se descargó. Tuvo orden y tuvo equilibrio. Diputado, usted ha sido de las voces críticas que hemos escuchado también en la Cuarta Transformación, cuando ha tenido algo que decir lo ha dicho y no se lo calla, como dicen. Si hubiera que hacer... El tema fundamental, pues con él, pues con la gente de su gobierno, que quiere manejar el asunto de la migración como si fuera un servicio que estamos haciendo. Y eso hay que volverlo a discutir. Le dije al secretario de Gobernación, que la vi, que hay que volverlo a discutir. ¿Por qué? Entonces no podríamos en ningún caso recibir a los migrantes, porque lo manda Trump. Ese es un tema fundamental. Claro. Una cosa es estar de acuerdo con el espíritu del informe, con las ganas de hacer cosas, y otra estar conforme con todo lo que dice. Esa es mi posición. Bueno. Muy bien. Pues le agradecemos mucho, diputado Porfirio Muñoz Ledo, el habernos dado sus impresiones sobre este mensaje. Gracias a ti. Un saludo. No sé si estén de acuerdo para terminar alguna conclusión. Marco Cortés dice, estamos peor. Y Porfirio Muñoz Ledo dice, el mensaje fue coherente. Muy congruente y coherente. Bueno, a nivel de discurso sí fue congruente, la cosa es ver los resultados. Yo insisto, yo creo que los resultados no son buenos en este primer año. Ojalá que se tomen las medidas necesarias para que vayan cambiando en el resto del sexenio. No necesariamente lo que ocurrió este año tiene que continuar, pero, como muchos expertos lo han señalado, si las razones por las cuales ahorita, por ejemplo, decrecimos en lo económico no cambian, pues entonces es esperable que las cosas no vayan a mejorar en la medida en que se está esperando que mejoren. En esto, los saldos de este primer año, Alberto, para concluir, economía y seguridad, los negativos, digamos.
Economía y seguridad. Yo creo que yo plantearía como 3 elementos. Uno sería esta recuperación de lo público en 2 sentidos, es decir, separar intereses políticos de intereses económicos, que es un proceso que está en marcha, y separar de alguna manera crimen organizado de autoridad. En segundo lugar, me parece que el reto fundamental pues sigue siendo lo de la violencia, que ahí sí hay muy malos resultados. Sí. Y en tercer lugar, me parece que hay una agenda progresista pendiente, tanto en términos fiscales, que se necesita porque la austeridad tiene límites para la misma crecimiento, redistribución del país, etcétera. En segundo lugar, todo esto de la droga, la legalización que se anunció y que no ha pasado nada, y junto con la cuestión ambiental. Y finalmente, la reactivación del mercado interno, creo que por ahí tendría que venir, es decir, va a seguir subiendo el salario, ya nos dijeron, tendría que venir una mayor redistribución, pero para eso el Estado necesita tener más recursos y para lo cual pues surge una reforma fiscal. Entonces espero que dentro de un año las cifras en materia de seguridad pues mejoren, las cifras en materia de crecimiento puedan ser un poco más altas, digamos, y positivas, ¿no? Y en la cuestión política, simbólica, creo que ahí es donde menos problema va a haber, pero si no tiene la otra parte de los resultados, se puede caer la narrativa y se puede caer la confiabilidad, y esos 68, 70%, pues a lo mejor los vamos a ver ya en 50, 45, no sé. Pues sí, esperemos. Señores, gracias por haber estado aquí. Encantado. Con gusto. Antonio Crespo. Encantado. Alberto, Alberto. Gracias por haber estado aquí. Nosotros tenemos una pausa, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a ir al Zócalo de la Ciudad de México, entiendo. Ahí se encuentran María Elena Pazzi y nuestro compañero Manuel Zamacona, que han estado siguiendo desde cerca ahí lo que ha acontecido en estas últimas 2 horas y nos van a hacer un reporte. Y volvemos con más análisis aquí a la mesa del Heraldo TV. A desmenuzar el tema económico. El tema económico ¿no? y de seguridad también.